¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. Se podría decir Siciliano en el pasado, dado que encontré este video en una tarjeta de memoria de 3 años atrás, entre 2 años y 3 años atrás. Me encuentro realizando una tarea básica para cualquier electricista, ¿no? Que es el reemplazo de reflectores de antigua generación, los denominados atubitos, tubitos halógenos que iban desde 100 a 500 watts, todo dependía de la capacidad o de la apertura del zócalo. Había uno un poco más chico que se podía cambiar entre 100 y 150, y el de una medida superior, quizás entre 300 y 500. Bueno, ahí me encuentro bajándolo. El cliente ya había cambiado un par de tubitos de los que se consideraba nueva generación, o sea, generación LED. Una adaptación que hubo, nada. Pero bueno, alumbraban la mitad o menos de lo que estaban acostumbrados. Ahí me encuentro cambiando 3 unidades. Bueno, estamos en lo que los clientes, los chetardos, denominaban el quincho, dado que afuera hay una especie de patio, jardín, con una pileta que también estuve realizando unas cuantas tareas. Era la primavera ya culminando y llegando el verano de aquella época, y querían acondicionar todo un poco para que tenga onda. Bueno, de las cuestiones técnicas no tengo demasiado para decir, son cosas que cualquier electricista elemental realiza. Ahí bajé, me acuerdo que me había olvidado de subir el rollo de cinta aisladora o alguna otra cuestión. Las herramientas que se necesitan para este tipo de tareas son llave Allen, alicate, quizás una pinza de punta, una pinza universal. Obviamente el peso de un artefacto y el otro es completamente distinto. También estuve utilizando destornillador Phillips DH12, de los que compro en la ferretería del amigo Germán, que suele traer. Vieron que yo a veces los sugiero como genéricos muy buenos. Ahí ahora que veo bien me encuentro con un peinado característico de tipo que no está en sus cabales o de loco malo. Pero bueno, nada, cumpliendo con la tarea, nada demasiado elaborado. Sí me acuerdo que este cliente tenía la particularidad de ser medio pollerudo. Si me estás viendo, quiero que sepas que te respeto, sos buen tipo, pero verdaderamente que todo lleve la aprobación de tu señora ya me daba un poco en los kinder, porque bueno, verdaderamente las cosas estaban bien hechas y a la mina siempre le faltaba un cuartito de rosca. Pero bueno, al margen, ahí me encuentro desmontando lo que vendría a ser el soporte del dicho reflector LED, para bueno, montarlo en la pared y hacer las conexiones pertinentes para bueno, poder conectar el artefacto. La llave Allen que se utiliza en ese buloncito generalmente es de 5, en algunos es de 4. La particularidad y lo que hay que tener en cuenta en esta tarea es que el interruptor, la llave, la fotocero, que estén trabajando como elemento de corte, tiene que cortar lo que es la faz, lo que es el vino. Porque bueno, hay corrientes que quedan dando vueltas y por ahí hacen que una mínima tensión haga que haga algún destello, prenda tenuemente los LED. Ni hablar si hay un testigo, el famoso testigo cuando buscar la tecla en la oscuridad. Bueno, eso hay que anularlo todo. Yo lo anulo, hay otra manera. Pero bueno, ahí vemos las puntas características de prueba de trabajo. Recuerdo, no sé si lo dije, ahí me dio eso, de grabar el
dos veces, pero por distintos motivos me interrumpo. Ahí había comenzado la toma de contacto con algunas herramientas. En principio iba a venir él también, ¿viste? Y, pero bueno, como ahora está laburando, los sábados a la mañana trabaja. Característica de aquella época, que todavía la tengo y me va, todavía la tengo y me va. Ahí por alguna razón estoy diciendo ojo, no recuerdo qué quise indicar, pero bueno, estoy helando un poquito más en profundidad el cable tipo taller que trae 3x08 o 3x075. En una época se lo nombraba 3x075, donde bueno, viene la línea y el tierra, no es nada nuevo lo que les estoy diciendo. En la casa obviamente la presencia de tierra no existía, así que nada, se conectó con los dos cables necesarios para que prenda, sin tener que agregar demasiado, ¿no? Así que bueno, recuerdo que fue un trabajo interesante. Costó hacerle entender cuestiones. Por ejemplo, en esta parte no, en esta parte de quincho no, pero en la parte de pileta le propusieron a un albañil que haga el montaje de las cajas, cosa que realizó. Pero tengo los videos en el canal, el tipo no cortó el caño corrugado haciéndolo pasar por la caja, sino que cortó la caja y el caño lo hizo atravesar por dentro de la caja. La verdad fue una situación cómica que me costó un poco corregir porque los caños estaban llenos de cables, o sea, el tipo no cumplió con la tarea de cortar el caño, cortar los cables y dejar la caja de paso para poner los interruptores y bueno, el caño que va para los reflectores. No sé si me explico, pero bueno, en el canal están todos los videos de aquella época. Así que nada, no les voy a decir que renegué, porque bueno, lo resolví, pero tuve que ver el sentido de la instalación, para qué lado iba, para qué lado venía, bueno, y después dejarlo funcionando todo como corresponde. Acá ya me están viendo hacer los empalmes correspondientes, me cercioré, calculo que lo que se esté interrumpiendo sea la fase, dado que me veo trabajando muy tranquilo. Así que calculo que ya eso lo había controlado. Si no, bueno, tengan la precaución de controlar que lo que esté cortando el interruptor sea la fase, no el neutro, porque bueno, se pueden encontrar que les dé alguna descarga. Recuerdo que estaba viniendo el albañil en ese momento, ese que se ve atrás, es el cliente, y en algún momento va a pasar la señal. Después, bueno, nada que agregar, nada nuevo, o sea, fue un cambio elemental de unos 8 o 10 de estos, en los cuales el patio, jardín, pileta, tuve que hacerles la instalación, pasarles el neutro, pasarles el retorno y obviamente en las cajas hacer las conexiones correspondientes para que tengan su interruptor, y creo que en alguna caja me pidieron la presencia de algún coma. No recuerdo bien, habría que ver en los videos antiguos. Pero bueno, básicamente no les estoy diciendo nada que no se sepa. Estoy logrando ponerle audio a este video mediante la aplicación de TikTok, dado que lo había grabado con el celular, me acuerdo, colgado, no sé dónde se apoyó al milímetro, y por esas cosas de la vida y la suerte del momento no se cayó. Pero bueno, notarán que parece que los tornillos fuesen rosca izquierda, es netamente porque estoy usando la cámara frontal. Tengo esta versión del video con el audio que le estoy colocando ahora, y también tengo la versión en mudo, o sea, con el ruido ambiente, porque bueno, verdaderamente no daba para andar hablando. Así que nada, les dejo un saludo, espero que estén bien. Quería reflotar este contenido, dado que
no me acuerdo si lo subí o no. Si subí quizás en otra área. Pero bueno, fue un cambio elemental de plafones o de reflectores, mejor dicho, de vieja generación a nueva generación. Nada que ningún electricista de primer grado no sepa realizar. Así que bueno, espero entretenerlos, más que nada llevarles el saludo y el excelente comienzo de semana. Ahí bueno, me veo aislando, ya estaban aislados en forma independiente cada uno de los cables, ahí los estoy aislando juntos, bueno, no aislando, les estoy dando un acabado un poco más prolijo, ¿no? Para continuar con la línea de, llamémosle, del cable tipo taller. Bueno, y después lo voy a meter dentro de la cajita seguramente, como para que lo que se vea simplemente sea el chicote negro. Nada, no tengo demasiado más para agregar, quizás no es un contenido muy interesante, pero bueno, estuvo bueno darle vida a estas cosas. Les mando un abrazo a los amigos del canal de la primera hora, saludo al amigo Baldo, al amigo Gabo Pasaro, al querido Gregorio Casa, al amigo Miguel, a tantos otros que están siempre, Ricardo Abelluco, Adriano Trac, Facundo Faraona, Fernando Azame, Martín Cortés. Ahí creo que se me había caído un caballito Allen. Lo salí a buscar el albañil, me acuerdo que estaba pegando una cerámica, producto de que, o tenía que sacar una cerámica, producto de que le había brotado la humedad, no sé cómo fue la cosa. Pero bueno, nada, cada uno en su tarea, sin darnos demasiada bola, no nos pasamos cabida, como quien dice. Así que bueno, ahí encontré el tornillito que faltaba, ya lo apreté y nada, terminé la tarea, al menos en este reflector. Calculo que 10 minutos para un cambio está bien, por lo que los cobré, creo que está todo más que bien pago. Prendelo, Martín, a ver. ¿Prendo? Sí. Bueno, apágalo.